Bienvenidos nuevamente, queridos hermanos, a este curso de evangelización. Dejamos nuestra reflexión, la última sesión, recordando que Jesús había venido para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia, como Él claramente lo dice en este hermosísimo capítulo 10, el versículo 10 del Evangelio de San Juan. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero, ¿podemos realmente tener esa vida? ¿Cómo es que llega a nosotros esa vida que Jesús ha preparado para todos nosotros? Tendríamos nuevamente que regresarnos a la historia del hombre. En el principio, encontramos en el libro del Génesis cómo el hombre, creado para vivir en una perfecta armonía con Dios, decide hacer su propio proyecto. Los capítulos 1, 2 y 3, específicamente el capítulo 3, nos hablan de la caída del hombre. Cómo el hombre, seducido por Satanás, seducido por sus inclinaciones y sus apetitos, desobedece a Dios y con ello pierde la relación que Dios había querido establecer con él. Dios quería que el hombre fuera feliz, que el hombre tuviera plenitud, que pudiera participar con él del gozo, de la alegría, de la felicidad. Sin embargo, el hombre decide por sus malas inclinaciones y claro, pues ahí el demonio, que siempre está obrando en el corazón y en el pensamiento del hombre, lo inducen a desobedecer a Dios. Y con ello pierde la relación con Dios y con ello también la felicidad. Quiero que abras tu Biblia en el Génesis, en el capítulo 3, en los versículos 16 y 17, en donde Dios, después de que el hombre lo ha desobedecido, después de que el hombre ha decidido hacer su propio proyecto, Dios habla con ellos. En el versículo 16 nos dice: a la mujer le dijo: multiplicaré los dolores de tu embarazo, darás a luz a tus hijos con dolor, desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol prohibido, maldita sea la tierra por tu culpa. Con fatiga comerás sus frutos todos los días de tu vida. Ella te dará espinas y cardos, y comerás la hierba de los campos. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque eres polvo y al polvo volverás. Vean qué terrible tragedia, hermanos. El hombre que había sido llamado a compartir con Dios el paraíso, a vivir una vida maravillosa y perfecta, ahora se ve sumido en esta terrible calamidad. La mujer teniendo dolores de parto y con ello quiere hablarnos de todos los sufrimientos, de las enfermedades y de todo lo que hoy nos hace sufrir. Al hombre, esta tierra que siempre le daba su sustento, ahora con mucha fatiga lo va a tener que trabajar y solamente podrá obtener de ella cardos y espinas. Este es el resultado de una mala decisión. El hombre le hizo caso al pecado. El hombre le hizo caso a la soberbia, a la envidia, al egoísmo que le decía: serás como Dios. A partir de ese momento, toda nuestra vida entró en esta oscuridad y en este caos. Sin embargo, mis amados hermanos, Dios no se da por vencido. Dios no podía dejar que su proyecto de amor fracasara. Así que en este mismo capítulo, si tú regresas un poquito ahí en tu Biblia, vas a encontrar en el capítulo 3, en el verso 15, cómo Dios promete un Salvador. Dios nos promete que habrá alguien que vendrá nuevamente a darle la paz, la alegría y el gozo que él había perdido. Él, por su propia voluntad, había perdido. Pasaron muchos años, miles de años, millones de años. Y en este tiempo Dios fue preparando la llegada de su Mesías. Fue preparando la llegada del Salvador. Y es así como San Pablo nos cuenta en la carta a los Gálatas que llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido de la carne, para rescatarnos. La promesa de Dios finalmente se cumple, porque Dios no podía permitir que el hombre echara a perder un proyecto tan maravilloso. Así que nos dice el apóstol Pablo:
Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido de la carne, para rescatar y para liberar a todos los que estaban bajo la maldición de la ley. De esta forma, mis amados hermanos, el Señor cumplía aquella promesa del Génesis 15. A partir de ahora, a partir de esta plenitud de los tiempos, nosotros podemos recuperar esta alegría, esta paz, este gozo que Dios nos ha ofrecido desde siempre. Para ello fue necesario que se encarnara el Hijo de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que encarnarse el Hijo de Dios? Pues lo que pasa es que la ofensa que se había hecho era una ofensa infinita. El hombre había ofendido a Dios infinito. La ofensa entonces era infinita, porque seguramente que estarás de acuerdo conmigo en que no es lo mismo si yo cometo una ofensa contra uno de mis compañeros de trabajo, uno de mis compañeros de escuela, que si yo ofendo a mi padre. Las consecuencias serán completamente diferentes. Y si seguimos en esta progresión, podríamos decir que no es lo mismo que yo ofenda a mi papá a que ofenda al presidente de la República o a una gran personalidad. La ofensa puede ser la misma. Puedo haberle dicho una mala palabra, pero si yo le digo una mala palabra a un compañero de escuela, a un compañero de trabajo, pues nunca será lo mismo que si yo se la digo a mi padre. Podemos entonces imaginar que la ofensa era contra el ser perfecto, el infinito, Dios de amor. El hombre se había rebelado contra él. La ofensa era infinita. Se necesitaba entonces un perdón infinito. Necesitábamos que alguien infinito como él viniera a pedirle perdón, viniera a justificar nuestro pecado. Y por eso, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno con Dios, el Hijo amado de Dios, se encarna y toma nuestra propia naturaleza. Viene para justificarnos. El verdadero Dios, el infinito, como ya lo veíamos, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Como verdadero hombre, puede asumir todas nuestras responsabilidades y puede presentarse ante Dios como uno de nosotros. Pero como verdadero Dios, puede argumentar desde su divinidad el perdón infinito, el perdón divino para todos nosotros. Y así, si por un hombre entró la condenación, por otro hombre nos ha venido la salvación. Jesús va a rescatarnos, va a recuperar para nosotros la felicidad, la alegría y la paz. Jesús ahora se entregará por nosotros. A mí siempre me impresiona, me impacta muchísimo la vida de San Pablo. Y cuando uno lee sus cartas, va entendiendo por qué tenía tanto amor hacia Jesús, al que él no conoció directamente. A él lo encontrará en el camino de Damasco y después seguirá teniendo algunas revelaciones, pero él no lo conocerá aquí entre nosotros. Hay un texto que yo quisiera que buscaras en tu Biblia, es Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 20. Hay una expresión que es verdaderamente maravillosa. Busca en tu Biblia este texto. Dice el apóstol: estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ahora, en mi vida terrena, vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Sí, hermano, Jesús se entregó por ti. Si no hubiera nadie más en este mundo y solamente existieras tú, Jesús habría venido y se había entregado generosamente y por amor para darte la salvación, para que tú pudieras recuperar nuevamente la vida en abundancia. Por eso Jesús insistirá continuamente: venido para que tengan vida y para que la tengas en abundancia.
Este texto maravilloso que hemos escuchado de San Pablo nos dice precisamente que esta es la fuente del amor de Pablo por él. Me amó, dice él, a mí que soy un pecador, a mí que soy un simple humano, un hombre como cualquiera. Cuando yo medito en estas citas, siempre me quedo consternado y decir, bueno, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Continuamente viene a mí esas palabras del Salmo 8, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para haberle dado tanto poder. ¿Por qué nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo? Tan grande es tu amor, Señor. Es algo que no podemos nosotros comprender. Y San Pablo por eso será capaz incluso de entregar su propia vida en la medida en que fue él comprendiendo que el Hijo de Dios, el Eterno con el Padre, se entregaba por él. Por él daba su vida. Tanto me amó, dice Pablo, que se entregó por mí. Y por eso dice, ya no vivo yo, ahora es Él el que vive. Y así es, mis amados hermanos, como Jesús entrega su vida por nosotros. Por eso San Pablo queda completamente enamorado, queda embelesado con Jesús, su Señor, su Salvador. Mis amados hermanos, Jesús en esa cruz paga con su propia sangre, con su vida, paga el precio que merecía nuestro castigo. Hermanos, después de haber ofendido a Dios, ¿qué merecíamos? Merecíamos la condenación, el ser apartados completamente de Dios. Ese era el destino del hombre, vivir lejos de Dios, vivir fuera del proyecto de Dios. Mereceríamos un castigo eterno. Sin embargo, Dios, que es solo amor, Dios que es solo misericordia, dice no. El hombre está llamado a vivir en mi eternidad. Y el Hijo de Dios dice, Padre, yo me ofrezco para ir y morir por todos mis hermanos, morir por todos estos hombres que hemos creado, para que puedan volver a incorporarse a la vida del cielo. Y así, Jesús en una cruz, como acabamos de leer ahorita en esta carta de Pablo a los romanos, Él clava sobre la cruz esta carne de pecado, esta carne que es de donde salen todas las concupiscencias, es de donde salen todas las maldades del hombre, queda clavada, queda crucificada, muerta en esa cruz, para que ahora nazca el hombre nuevo. Hay una cita que quisiera que buscaras en tu Biblia, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, los versos 17 al 18, nos dice: el Padre me ama porque yo doy mi vida para recuperarla de nuevo. Nadie tiene poder para quitármela. Soy yo quien la doy por mi propia voluntad. Yo tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo. Y esta es la misión que recibí de mi Padre. Jesús da su vida generosamente, gratuitamente. La da por ti. La da para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia, para que pueda nuevamente fluir en tu corazón su amor y su alegría. Nadie lo obligó. Esto que nosotros conocemos y que quizás hemos leído o que hemos visto en una de tantas películas acerca de la pasión de Jesús, en donde vemos que los judíos lo entregan a las autoridades romanas y las autoridades romanas finalmente lo ejecutan en una cruz. Él lo hizo voluntariamente. En el huerto de Getsemaní podía haber dicho: no quiero y no lo voy a hacer. Podría haberse esa noche escapado. Judas sabía que ahí estaría, pero él sabía que Judas vendría por él. Él podría haberse escondido en el huerto, haber regresado nuevamente a Betania, o como lo había hecho en otros momentos cuando
todavía no había llegado su hora, regresar nuevamente a Palestina, allá en el norte, donde era protegido por los demás hermanos. Sin embargo, él sabía que esta era su misión. El Señor lo había enviado para que rescatara a sus hermanos, para que nos diera nuevamente esta vida. Así que Jesús se entrega voluntariamente a la cruz y con su sangre paga nuestros pecados, paga esta ofensa infinita, enorme que habíamos cometido contra el infinito y el amoroso Dios. Cristo amorosamente le dice: papá, aquí está mi sangre, si a alguien habías de castigar, castígame a mí. Y ahí en esa cruz recibe todo el pecado de todo el mundo, y ahí deja clavada en la cruz todas nuestras iniquidades, todas nuestras miserias, todas las ofensas que habíamos y que le haremos al Señor.